noches a todas y a todos. La verdad que hoy es un gusto tenerlo aquí con nosotros a Artemio López. Artemio es un conocido de todos ustedes, sociólogo, titular de la consultora X, una consultora que hace análisis de opinión pública y otros aspectos más. Un impulsor claramente de los medios alternativos de comunicación. Su blog Ramble Tumble es uno de los blogs más visitados, que sigue manteniéndolo con una enorme capacidad de actualización, y es una fuente de consulta para todos los que nos interesa este tipo de situaciones. La verdad que lo habíamos convocado a Artemio para tratar de analizar junto con él lo que es cómo ha quedado la Argentina, o cómo está quedando la Argentina en estos 5 meses de gobierno de Mauricio Macri. Fundamentalmente analizar cuáles son las consecuencias sociales, el costo social del ajuste que ha aplicado brutalmente Mauricio Macri durante estos 5 meses de gestión, estos 5 meses de gobierno. Así que, bueno, como siempre vamos a empezar y interactuaremos un rato entre Artemio y yo, y obviamente también después habrá espacio para que ustedes hagan sus reflexiones fundamentalmente, o sus preguntas, como para tratar de enriquecer y hacer mucho más participativo la charla de esta característica, ¿no? Lo primero que a mí me gustaría, como para empezar, Artemio, preguntarte a vos si vos imaginabas en la previa este estilo de gobierno, este estilo de gestión, y de que tan rápidamente se iba a notar claramente el deterioro de la situación social en la Argentina. Bueno, no sé si... Hola. No. Sí, arriba todo. Hola. Bueno, primero gracias por la invitación, Agustín, gracias a ustedes por concurrir. Es un gusto estar acá nuevamente en Rosario. Yo escribí una columna en enero que se llamaba Macri rápido y furioso, con lo cual ya más o menos el título me releva de manera de comentario. Esperaba así la magnitud del ajuste, obviamente. Cuando se va desplegando, vos comenzás a ver el daño concreto, ya te provoca, te conmociona. Pero era de esperar por las características que tiene el personaje, y al mismo tiempo por aquellos que estaban, digamos, de alguna manera siendo convocados a protagonizar el ajuste. La tercera etapa de ajuste neoliberal en Argentina, más con la experiencia anterior de haber vivido tanto la primera etapa de la dictadura, la segunda etapa del menemismo. Y la tercera que inaugura Macri a partir del 10 de diciembre, que son 3 ciclos del mismo tipo de comportamiento político neoliberal, que para que refresquemos la memoria, en sus 2 primeras ondas, que duró del 76 hasta el 2003, que asumió Néstor Kirchner el gobierno, casi sin solución de continuidad, porque salvo la etapa de Grispum, todo el paradigma que dominó la política económica del 76 al 2003 fue claramente de sesgo neoliberal, en el menemismo, el plan austral, la alianza que continuó con los planteos del menemismo y Martínez de Oz y la dictadura. Bueno, tomaron 6 puntos de pobreza, lo devolvieron con 54 en el 2003, 3 puntos de desempleo y lo devolvieron con 24 en el 2003, deconstruyeron la sociedad de una manera notable. El 80% de los sectores populares, de los sectores familiares, en el año 74, en la encuesta permanente de hogares con Perón, la última con Perón vivo, se medía solo en la zona metropolitana, no se expandía a nivel nacional la medición de ingresos. Y 8 de cada 10 hogares pertenecían a la franja de segmentos bajos, medios medios y altos. Eso, en 2003, cuando asume Néstor, se había reducido al 30%. O sea, destruyeron una estructura social que era ejemplo en Latinoamérica por el nivel de integración, de participación de segmentos medios, de desempobrecimiento, de ocupación, la informalidad laboral.
estaba con la última encuesta permanente de hogares de octubre del 74 en 12 puntos. Cuando asume Néstor, producto de la desindustrialización, la informalidad que genera el mercado de trabajo, llegó a 50. Eso es el neoliberalismo en acción. Cuando vimos lo que Macri proponía como solución para los problemas argentinos, bueno, dijimos, bueno, esto va a traer consecuencias sociales similares a las que vivimos con anterioridad. Y lamentablemente se va confirmando. Sí, lamentablemente, ¿no? Pero es muy penoso porque hay mucho sufrimiento social atrás de esto. Hay un dato que es contrastable de los tantos que te escuché en la recorrida de medios de hoy a la tarde, que es el dato que presenta la Unión Argentina de ART, la UART. Claro, yo quiero ver si puedo entrar acá en lo... Sí, hay una discusión, ellos han secuestrado toda información, o sea, y han hecho una opacidad de medios que no permite la circulación de información, pero nosotros tenemos datos colaterales que muestran el deterioro en varias dimensiones. En términos de empleo, la Asociación de Riesgo de Trabajo, aquellos que aseguran a los trabajadores, sobre todo constructores y otras actividades que requieren una ART para poder realizar sus tareas profesionales, muestra que entre enero y abril disminuyó en 90.000 el número de trabajadores asegurados. O sea, solo analizando los que perdieron las aseguradoras de riesgo de trabajo. Complementariamente, la UOCRA informó que solo en el gremio constructor perdieron 57.000 puestos de trabajo en el cuatrimestre. 57.000 puestos de trabajo es el 12% de los puestos de trabajo que tiene registrado la actividad. La construcción tiene esta característica. Por cada puesto de trabajo que genera dos alternativos que son proveedores de la, digamos, de la actividad madre. Por eso que es tan multiplicadora, incluso 3, pero el promedio son 2 puestos de trabajo asociados al puesto original. Esa es la buena noticia cuando se expande la actividad de construcción. Cuando se contrae, como destruye el puesto directo, también arrastra a los puestos indirectos. Entonces, ¿qué tenemos como conclusión? La información que suministran los proveedores a la industria de la construcción de una caída interanual del 23.7% del nivel de actividad. ¿Esto qué sugiere? Bueno, que hay también, complementariamente a estos 57.000 trabajadores perdidos directamente por la UOCRA, una cantidad que los duplica, perdidos en aquellos que trabajan en actividades conexas con la construcción. La mayoría de ellos, muchos de ellos, en condiciones de informalidad. Por lo tanto, si agregamos a esto los 33.000 despidos que contabilizamos en el Estado Nacional, la pérdida de 3.000 puestos de trabajo en la actividad petrolera, estos 57.000 que hablábamos en la UOCRA, más lo que significa el deterioro en la construcción en términos de puestos indirectamente ligados a la actividad. Bueno, nosotros tenemos un piso de 200.000 trabajadores de puestos de trabajo perdidos que se expanden rápidamente a 250.000 porque tenemos que agregar también otras actividades formales que no forman parte del universo de construcción. Recién estaba hablando, justo venía para acá, gente, un trabajador de venta de automóviles dice, no hacemos una sola operación en Rosario, de la empresa Citroën. Bueno, es evidente que la situación de empleo ha empeorado de manera notable. Todos los indicadores colaterales muestran que estamos en una expansión del desempleo como nunca antes vimos. No hay un antecedente de destrucción de 200.000, 250.000 puestos de trabajo en solo 5 meses. El mayor daño en términos ocupacionales que nosotros tenemos en memoria, por lo menos desde la recuperación de la democracia. Ese dato me parece central y se corrobora al mismo tiempo con otros datos colaterales que hacen más a la cuestión de ingresos. Me comentaba Agustín que en la provincia le informan que hay casi un 20% de aumento de niños que concurren a los comedores escolares, producto de la crisis de ingreso familiar que hace que, bueno, obviamente el pibe tiene que comer, que vaya al comedor. Yo vengo de Junín y en la provincia de Buenos Aires ese 20% es 50%. Y Junín es una localidad de ingresos medios y medio bajos, no es la localidad del conurbano profundo.
Entonces, uno va viendo indicadores colaterales que le muestran que el impacto del ajuste que está llevando adelante Macri realmente es muy intenso. Fiel, una consultora muy amiga del paradigma neoliberal, insospechada de oposicionismo. Bueno, valoriza una canasta básica de alimentos que en 4 meses creció 23.7%. Proyecta 30 en el primer semestre. Y el gobierno actualizó asignación universal y jubilaciones para el semestre donde Fiel dice que la canasta va a crecer un 30 de alimentos, que toda asignación universal de alimentos, jubilaciones y pensiones de la base de la pirámide de alimentos y medicamentos. ¿Cuánto la actualizó? 15. O sea, la está licuando. Eso, que es un número, 15, en realidad son chicos que tienen que concurrir al comedor escolar, crisis de ingresos de la familia, obviamente deja de consumir el que se beneficiaba con el consumo y tenía su tarea asociada al consumo de esa familia, la deja de percibir. Hay un desmoronamiento encadenado de actividades laborales que se produce por la restricción del mercado interno. La perspectiva del gobierno se ha corrido de una década donde el mercado interno, el salario y el poder adquisitivo eran eje del crecimiento económico, a la valorización financiera. ¿Qué quiere decir esto? Porque esto es valorización. Quiere decir que hoy las LEVAC pagan 38% de interés y no hay ninguna actividad productiva que pueda asomarse a eso. Entonces, ¿qué va a haber acá? Bueno, va a haber lo que ya vivimos. Especulación de tipo financiera, endeudamiento. Cuando uno ve la curva de endeudamiento creciente y analiza la fuga de capitales, son dos curvas simétricas. Crecen ambas de la mano. Bueno, es lo que está pasando. Entonces, ojalá cambie, ojalá no pase lo que estamos viendo y que yo no deseo, no tengo ningún interés particular con que las cosas terminen mal, pero digo, por este camino que ya recorrimos una y otra vez, bueno, se van a producir estos efectos. Eso es lo que nosotros vemos, entre otras cuestiones, ¿no? El gobierno en general está parado en varios escenarios, digamos, ¿no? Sobre el tema del deterioro de la cuestión social, en general sale a repetir la cantinela de que hay una sensación de desempleo que no termina de reconocer, si bien ha hecho actos, digamos, ¿no? Sobre todo esta última semana con el pacto que firmó por los 90 días, pero por sobre todas las cosas el gobierno estaba con la posición de que el segundo semestre va a ser distinto. Y habla del segundo semestre como si fuese el segundo semestre allá a lo lejos, pero la verdad es que faltan 40 días, 45 días como para que empiece el segundo semestre. Entonces, la pregunta sería, ¿hay algún elemento, hay alguna decisión de política económica que se pueda vislumbrar, que genere algún tipo de expectativa positiva para este segundo semestre? No se observan, o sea, por lo menos no tenemos nosotros indicadores firmes para que eso pueda corroborarse en la realidad. De hecho, todos los pronósticos acerca del crecimiento económico dan por perdido el año 2016, pero no lo decimos nosotros. Lo dice el Fondo Monetario Internacional, que le bajó la perspectiva de crecimiento a -1. Bloomberg, una consultora muy asociada al mercado financiero, dice que Argentina tiene perdido el año 2016 con 2 puntos de caída. Lo que decía Agustín recién en una charla informal. Veníamos de crecer 2,1, con lo cual 2 puntos de caída es un diferencial de 4 puntos. Es grave en términos económicos una caída de 4 puntos. Son efectos sociales muy contundentes los que se producen. O sea, es un eslogan lo del segundo semestre. Por este camino lo que cabe esperar es quizá algún tipo de reactivación, no reactivación, sino de menor daño, porque bueno, las actualizaciones salariales producto de las convenciones, aquellos que la tienen, se van a efectivizar en el curso de estos meses y habrá mayor capacidad de amortiguar el daño, pero no de mejora. Las paritarias. Hoy hablaba con el compañero de empleado de comercio de Rosario, que entre paréntesis han logrado el descanso dominical, me comentaba, y también la extorsión que sobre eso produce la patronal, ¿no? Comercio Cavalieri cerró una paritaria del 20%. 20% cuando la inflación dicha por la propia CGT, de la que forma parte Cavalieri, es del 41.8%. O sea, está cerrando una pauta de actualización salarial a la mitad del aumento del costo de vida.
con una cláusula de apertura voluntaria para septiembre, que ni siquiera es obligatoria, no está escrito que debe ser abierta, o sea, son paritarias que están cerrando entre 20 y 10 puntos a la baja con respecto al aumento del costo de vida. Es imposible en esa perspectiva establecer un horizonte de mejora. Ojalá lo hubiera, porque el problema no es cómo le va a Macri y el daño de la imagen y todas esas reflexiones de los consultores tradicionales. El problema es que eso implica que a la gente le va a ir mal y que va a producirse mucho daño después de una década muy reparadora, que es lo que más duele quizá, porque el contraste con lo anterior es bastante notable. Agustín señalaba, hoy se cerró la polémica, hoy tuvo un capítulo más la polémica por esta ley de empleo. Las leyes ni generan ni frenan el empleo, lo que generan las políticas socioeconómicas. Pero en cuanto a la argumentación del gobierno de que la ley de doble indemnización va a producir deterioro en la generación de empleo, la verdad que es un argumento pobrísimo. A poco de estudiar lo que sucedió hace 5, 7, 10 años atrás en Argentina, se da cuenta que eso es insostenible. Néstor Kirchner con doble indemnización generó 2,5 millones de puestos de trabajo entre el 2003 y el 2007. Es insostenible. ¿Por qué no hay ley? La pregunta la hizo Moyano, escúcheme, si no piensan despedir a nadie, ¿qué les importa por la doble indemnización? Pongan 3 y total ustedes no van a despedir. Acá lo que hay es claramente la percepción por parte del gobierno de que la ola de despido sigue y que va a ser importante y que cualquier restricción o cualquier traba a que esa ola se desplace lo mejor posible debe ser rechazada. Escuchame, firmó un acuerdo con los empresarios y a las 24 horas Masalín, que fue uno de los que firmó el acuerdo, echó 27 trabajadores, un montón de empresas que quisieron firmar ese papel que no tiene ninguna validez de ningún tipo, despidieron gente, pero no esperaron ni siquiera 24 horas. Entonces, en eso, lamentablemente, eso es lo que está pasando. Y la situación, cuando ellos, hablando del empleo, cuando el gobierno habla del tema del empleo, de vuelta se vuelve a apalancar en la pesada herencia, ¿no? Entonces dice, hace 4 años que no se genera empleo genuino, el empleo que generó el gobierno, el kirchnerismo desde el 2010 en adelante es un empleo de mala calidad, llamándole y denominando de mala calidad al empleo público, porque el sector privado no generó los niveles suficientes de empleo. Pero la realidad es que los números y las estadísticas que se conocen tienen un relato distinto a este que intenta llevar adelante el gobierno. ¿Por qué no nos precisa un poquito lo que pasó en cuanto a generación de empleo en los últimos años de nuestro gobierno? Sí, es cierto, lo que dice Agustín es una parte del relato de ellos. Está apalancado en que Argentina no creció desde hace 4 años y que claramente el último año deterioró, cayó en términos de crecimiento. Lo tuvieron que desmentir ahora las propias cifras del INDEC manejado ya por el gobierno 2,1% de crecimiento. 2,1% de crecimiento en medio de una región que no crece. Es una pauta de crecimiento que está por arriba de la media y con un socio comercial poderoso como Brasil que cae 3 puntos. O sea que no es que uno crece por el impulso que el gobierno anterior puso a la atracción del mercado interno, al sostenimiento de los niveles del poder adquisitivo del salario y la generación de empleo. Ese empleo público que ellos dicen que se generó, el Oñón de acá, por ejemplo, bueno, eso fue una de las políticas contracíclicas más inteligentes del gobierno frente al estrangulamiento en la posibilidad de inversión del sector privado. El sector privado es responsable de que haya que haber apelado a la generación de empleo público como política económica, porque no invierten. Ahora sabemos dónde va la plata del sector privado. Prefieren fugarla antes de realizarla en inversión. Más allá de las dificultades que pueda discutirse, de que hay que dar mejor economía, no importa. Pero la tendencia es a no invertir. Y la generación de empleo que decía Agustín es falso. Tan falso como que Argentina no había crecido en el último año. Entre 2010 y 2015 se generaron 800.000 puestos de trabajo. La mitad, más de la mitad, diría el 60% fueron privados formales. Después se generó empleo informal y empleo público. Y entre 2011 y 2015 la generación fue de 750.000. No es cierto que no se generaron puestos de trabajo. Ahora se quebró la tendencia a la generación de puestos de trabajo. O sea que es parte del relato de la pesada herencia con la que ellos quieren justificar los efectos del propio ajuste que están realizando. Ellos provocaron la devaluación del dólar y provocaron el aumento de precios. ¿Se acuerdan cuando Prat Gay tenía 2 teorías que ya reventaron por el aire en este primer
cuatrimestre del año. Uno, si devaluamos no pasa nada a nivel precio, total la gente ya tomó posiciones con un dólar a 16, los formadores, ¿se acuerdan de eso? Bueno, ahí está, 40 puntos de inflación. Primera teoría. Yo para que imaginen los personajes que nos hablan, la validez de la sentencia, pero lo bueno es que ellos se comprueba rápidamente que se equivocan. La segunda es que ahora devaluamos y el perfil exportador de la Argentina mejora. Caída récord en las exportaciones de la Argentina, con dos datos. La primera, después de un año hay balanza comercial desfavorable con Brasil. Salió una misión del gobierno a ver revertir eso. Y por primera vez, las exportaciones, las que quedan, agropecuarias, superan a las industriales. O sea que el perfil exportador también está cambiando, mostrando hacia dónde está diseñada la política económica y cuál va a ser la prioridad y cuál va a ser el sector que traccione el núcleo más dinámico de la política económica del gobierno de Cambiemos. Bueno, yo no tengo nada contra el sector primario, pero reconozcamos por lo menos de que es muy poco dador de mano de obra. O sea, en un país con pleno empleo, pensado desde la actividad solamente primaria o agropecuaria, es difícil de imaginar. Pero hacia ahí vamos. Además han hecho política agropecuaria con el Tramontina, digamos, ¿no? Porque la verdad, la eliminación de las retenciones al maíz, lo que nos está llevando, lo que nos está generando es que de vuelta la Argentina empieza a importar cerdo, carne de cerdo. ¿Por qué? Porque el traspaso de la proteína vegetal, de proteína animal, se hace afuera, con el maíz argentino. Importamos maíz argentino, se engorda el cerdo finlandés con maíz argentino y después nosotros comemos este cerdo, digamos, ¿no? con claramente esa situación. Padgay también nos había dicho que cuando levantó el cepo, que en las próximas semanas le iban a entrar 20.000, 22.500 millones de dólares. No pasó absolutamente nada de eso. Con este escenario económico, ¿vos prevés que este otro latiguillo con el cual trabaja el gobierno, que es la inversión extranjera directa, pueda tener algún tipo de desarrollo en la Argentina en el segundo semestre del año que viene? Y productivo no, un país que no crece, que al contrario, cae en las expectativas de crecimiento económico, con un mercado doméstico que se achica, las inversiones productivas son una quimera. Si pueden llegar, inversiones de tipo financiero especulativo. Están llegando. Esto va a estar preparado. Tienen un dólar planchado con un rendimiento de casi, no sé, ¿qué son? 37.5. La tasa. Bueno, eso es lo más parecido que hay a la tablita Martínez de Oz. Si este dólar lo mantiene en un tiempo, acá el negocio financiero supera cualquier actividad privada. ¿Qué actividad rinde hoy? Estamos hablando de parálisis productiva en todos los segmentos. Es muy difícil imaginar actividad productiva creciente e inversiones extranjeras directas en la actividad productiva. En la especulación financiera es probable que la consiga. No sé, tampoco lo puedo afirmar porque no estoy en condiciones de afirmarlo. Pero si van a sectores que en términos de empleo y de bienestar no nos vamos a enterar. ¿Hablamos un poco de política? Poquito. Chiquito. Bueno, ¿por qué perdimos? Fácil. La mejor síntesis de esta coyuntura política, porque cada vez me enteré que tampoco es de él, así que puedo decirlo con menos culpa, porque yo se le atribuyo a él que perdimos porque hay más kirchnerismo entre la gente que entre los dirigentes. Esa es la primera cosa. Eso que es una frase que se dice rápido, conceptualmente tiene consecuencias políticas y electorales y de selección de candidatos muy severas. A mi juicio, perdimos mucho tiempo, fuimos en ese sentido víctimas de un error conceptual muy lamentable, que fue suponer que el kirchnerismo, en términos electorales, no tenía capacidad de éxito y que había que desplegar una estrategia que nos alejara al candidato y a la campaña de los núcleos más activos, más dinámicos del kirchnerismo para tener resultados electorales exitosos. O sea, edulcorar al candidato, alejarlo de los núcleos de sentido que dieron tanto vigor electoral al kirchnerismo, porque les comento que nunca hubo un dispositivo electoral que entre 2003 y 2015 ganara todas y cada una de las elecciones que hubieron
en su derrotero. No sé de dónde sacaron que el kirchnerismo no gana elecciones, porque no paró de ganar elecciones desde que apareció en el 2003. O sea, como dispositivo electoral para los analistas de opinión pública, estos que están bien vinculados a la ingeniería electoral tradicional, si había un dispositivo a emular, era el kirchnerista. ¿Quién gana? Están ganando elecciones desde hace 12 años. Decir, bueno, vamos a ver qué hace. ¿Y qué hacía? Bueno, presentaban dos candidatos kirchneristas, más candidatos kirchneristas que Néstor y Cristina. No había. Si el kirchnerismo no rendía electoralmente, no se hubiéramos enterado cuando era el candidato Néstor o Cristina. Bueno, esto de tomar posiciones, de alejarse del kirchnerismo, de asumir como propia la agenda del adversario, nos trajo consecuencias lamentables. En el 2013, en provincia de Buenos Aires, quedó plasmado que cuando el kirchnerismo asumía la agenda, el kirchnerismo, el candidato que ocupaba el lugar del kirchnerismo, asumió la agenda en ese momento de Sergio Massa, fue una derrota incontrastable, por 12 puntos, les recuerdo. Y acá la derrota fue en las PASO y en la primera vuelta, cuando la estrategia de campaña, el discurso del candidato era edulcorado, buscando puntos de síntesis con Massa, con Macri. Bueno, la gente fue a votar pensando que los tres candidatos eran más o menos lo mismo. Cuando intervino la dirigencia intermedia, la militancia, se cambió conceptualmente la orientación de la campaña y se plasmó lo que había que haber hecho desde el primer momento: polarizar desde el kirchnerismo con lo que tenía enfrente, que es esto que nosotros llamamos campaña del miedo, que era efectivamente lo que iba a realizar Macri. Bueno, ahí casi se ganan las elecciones. Esas elecciones duró una semana más, pero ¿qué fue la impronta que llevó a Daniel Scioli a ponerse competitivo? Abandonar esa teoría de que el kirchnerismo no rinde, que el kirchnerismo electoralmente es un dispositivo perdido. Al contrario, donde hubo kirchnerismo se ganó, y donde hubo kirchnerismo renunciando, se edulcoró la oferta para buscar efectos similares a los adversarios, se perdió. El kirchnerismo tiene su agenda propia y tiene que ser fiel a su origen y trayectoria. Cuando se aparta, obviamente adecuado a las circunstancias, nadie está diciendo de ser un talibán, de repetir lo que simplemente asumir como propio una tradición, una perspectiva, una agenda del desendeudamiento, el tema del pago a los holdouts, la generación de empleo, la afectación de intereses. Bueno, cuando eso se planteó, la gente respondió. No fuimos en el fondo nos faltó creer en la fortaleza del propio proyecto. No creímos que éramos menos fuertes de lo que terminó. Y la gente dio una lección en eso. Por eso es que es tan importante el señalamiento de la sentencia. Había más kirchnerismo en la gente, y sigue habiéndolo, que en los dirigentes. Dudó mucho la dirigencia y el candidato. O sea, eso en una campaña electoral es muy importante. La estrategia electoral y el candidato son dos elementos. No es cualquier cosa una campaña, requiere de cierta precisión. Toda la consultoría tradicional, las encuestas es lo más normativo y más conservador que existen. Había que ser un candidato de centro-derecha para ganar las elecciones. Todas las encuestas decían por la moderación. Si Néstor hubiera tomado nota en el 2009 de lo que decían las encuestas, hubiera tenido que entregar la llave de la Casa de Gobierno. ¿Cuál fue la decisión? Profundizar el proyecto, asignación universal y por más. Bueno, yo creo que eso ya pasó la elección. Lo que tendría que quedar como lección es que cuando uno niega su propia identidad y cuando se aparta del núcleo más dinámico del kirchnerismo, además de haber producido una gran torsión y algo malo en términos políticos, en términos electorales se empobrece y pierde las elecciones. Para Macri está Macri. Para Massa está Massa. O sea, ese lugar está ocupado. Para parecernos ya no tenemos, en eso me parece que quedó, esa es la conclusión de las elecciones que pasaron. Hubo un gran error conceptual que, bueno, creo que estamos en condiciones de corregir. Tenemos tiempo por delante. Hoy te escuchaba decir que hay una lógica en la toma de decisiones que es priorizar con este discurso muy emparentado con los consultores, los encuestadores y demás, que por un lado siempre están buscando no el candidato con mayor afinidad ideológica, sino el candidato el que más mide. Entonces, el que más mide, y entonces el que más mide, y ahí terminamos tomando una decisión. Y lo otro tiene que ver con esto que decía recién, ¿no? Que es
como la sociedad es una sola, digamos, ¿no? Las cosas que aparecían en las encuestas terminaban siendo las mismas que aparecían en la encuesta nuestra, en la encuesta de Massa y en la encuesta de Macri. Entonces terminan los candidatos adoptando los mismos discursos y de hecho nosotros en la segunda vuelta lo primero que hace nuestro candidato es tratar de asumir las propuestas de Massa y después cambia, digamos, o dura 2 o 3 días, dice lo de el 32% móvil y lo de ganancia y demás, y después empieza claramente a plantear la diferenciación. Esa es una lógica que hay que cambiar, digamos, que hay que cambiar en el marco de la toma de decisiones, digamos, ¿no? Porque si no, yo cuando digo este tema de que hay más kirchnerismo en la gente que en los dirigentes, ayer lo decía en San Cristóbal, así que los compañeros me miran y me dicen, bueno, ¿cómo es esto? Bueno, le digo, esto significa que lo que hay que tratar de evitar es que los dirigentes que hoy no están para representar al kirchnerismo, en un momento de dificultad para el kirchnerismo, no aparezcan mañana en el momento del viento a favor. Y que de esa gente que hoy asume claramente el kirchnerismo salgan los nuevos dirigentes como para poder representarlo. Bueno, de esto también se trata, digamos, ¿no? Porque yo veía encuestas también durante la campaña electoral del 2015 y todos, hasta los consultores más amigos, te decían que tenías que correrte al centro, que no había que profundizar. El medio es el mensaje, lo que es normativo y conservador es la consultoría política, la encuesta es el problema, no el resultado. Hay que eventualmente utilizarla para otros fines, pero comparto totalmente. Los candidatos se construyen, no se miden. Porque si todo fuera a medir, bueno, yo te digo, ¿quién mide? Te lo digo yo, lo que es lo más conocido, yo no necesito hacer encuesta, la medición, es siempre lo mismo, hasta que se van muriendo y van midiendo otros, o sea, acá el problema es ningún candidato, bajo la perspectiva que señalaba Agustín, bajo esta frase que para mí fue mortal, ¿viste? En el frontispicio de nuestra derrota que hay que pintar el que más mide. O sea, cuando vos digas, ¿qué es lo que guía esta derrota? Haber sujetado la estrategia electoral a la consigna el que más mide. Bueno, les anticipo que Kirchner jamás hubiera sido candidato con esa consigna. Cuando el Néstor en 2001 se presentaba como candidato, salían a por todos los y se venía que hay un loco que dice que se candidato a presidente. ¿Viste? Cuando se juntan los locos, no me diga. Cristina hubo que construirla como candidato. No hay manera. O sea, esa no es la manera en que se construyen candidatos. Porque eso normalmente está asociado, además a la permanencia en el tiempo del candidato y la visibilidad. Los candidatos se construyen, además yo les digo, las encuestas tienen que ser leídas con el mismo espíritu que uno lee los diarios, escucha la tele, prende la radio, con el mismo espíritu crítico. En la industria farmacéutica, yo vengo de ahí, se hacen muchos estudios a doble ciego para analizar la efectividad de una droga, que sería el candidato. Entonces, interviene el médico y entonces estas son las propiedades de la droga. Hacen análisis y abajo dice conflicto de intereses. Así va. Este estudio fue patrocinado por Laboratorio Perengano, que es propietario de la droga que este estudio analiza. Con lo cual, el estudio está, las conclusiones, pero el que lee sabe que ahí debe tomar esa información sabiendo que está patrocinada por el laboratorio que es dueño de esta droga. Como para que se complete la información. Entonces, muchachos, chicas, hacía una editorial Clarín y el domingo y el lunes en la encuesta corroborando que eso era los principales problemas de la gente. La gente es una construcción política. La opinión pública es la opinión que puede captar los referentes sociales, no sé, los que trabajan en los barrios. Recién hablábamos con compañero, con el Pulpo. Bueno, ¿vos creés que el Pulpo puede establecer la misma agenda que presenta para los sectores populares del Gran Rosario que presenta la agenda de Clarín en nombre de la gente? La construcción de eso es una estrategia política. ¿Por qué nos pasó? ¿Por qué pasó que en las PASO nosotros terminamos midiendo 37? Porque nunca medimos 60. O sea, porque hay un dispositivo diseñado a construir... Porque nunca, por más que en la encuesta decían el 60, no era real. Pero porque si no tenés que explicar, ¿cómo cayó 20? ¿Por qué hizo? Decía, no hizo nada. Nunca estuvo ese nivel realmente existente. Eran encuestas. Primero, metodológicamente las encuestas son más que discutibles, son todas telefónicas, en la zona metropolitana, cosa
cachivache. Pero bueno, dejemos de lado la discusión metodológica. Hay una orientación política. Muchos candidatos van a construir alianzas en los territorios, en los gobernadores, con encuestas similares como Mido. Forman parte de la estrategia política de los candidatos. O sea, nosotros tenemos que reconocer que compramos el paradigma con el que armaron las candidaturas nuestros propios adversarios. Nos plantaron el candidato enfrente y el candidato, y por lo menos el paradigma para pensar el candidato propio. Bajo esta consigna que señalaba Agustín, el que más mide. El que más mide era siempre el mismo. El que más mide sería el medicamento de amplio espectro. Exactamente. Entonces, ¿qué garantizaba? Bueno, lo que señalaba, bueno, cualquiera que ganara garantizaba la reproducción de sus propios intereses. Había candidatos bastante afines. ¿Qué rompió esa lógica? La intervención de la dirigencia, de la militancia, dijo, no, acá hay que polarizar, lo que tenemos enfrente es esto, contra todo lo que opinaban los ideólogos sujetos al discurso de las consultoras. Incluso los asesores de nuestro candidato decían que había que hacer lo mismo. Bueno, de hecho ahora lo dicen. Yo lo escuché a Blecher y a Bell dicen que había que hacer lo que Macri hacía. Ven etapa, que es un poquito menos, porque bueno, más o menos lo mismo. Bueno, cuando eso se silenció y tomó protagonismo el kirchnerismo tan denostado por la estrategia inicial de campaña, casi ganó la elección. Estuvimos a 2 puntos de ganar la elección, pero bueno, fue una reacción tardía que puso nuevamente sobre el tapete la discusión acerca de cómo se construye una campaña y qué es el kirchnerismo en acción y cómo se lo traduce electoralmente. Bueno, lo bueno sería sacar la conclusión para no volver a repetir el paradigma que nos llevó a este tipo de problemas. El domingo en Rosario hubo elecciones internas, que se lo comentaba, y bueno, hubo una elección interna entre las distintas, 2 listas, entre las distintas agrupaciones del kirchnerismo. Conformábamos una y una alianza entre Moyano y Barrio Nuevo, la otra lista. Terminó con un resultado apabullante a favor nuestro, 92% de los votantes a 8. Con un porcentaje alto de participación para una interna, casi el 10% del padrón. Dentro de ese porcentaje de participación, los que más participaron fueron los nuevos afiliados, claramente identificables porque en el padrón estaban indicados con la letra C, porque era un padrón complementario. Nuevos afiliados que todos sabemos que se afiliaron en reconocimiento por los 12 años de gestión y por la figura de Cristina, de Cristina, o el liderazgo de Cristina. Seguramente muchos de los compañeros que se afiliaron, algunos estarán acá, se habrán afiliado con la idea de que iban a poder votar la Cristina en la elección del partido a nivel nacional. Bueno, no hubo posibilidad a nivel nacional ni a nivel provincial, sí hubo acá en el departamento Rosario. Nosotros hicimos una reunión el martes con los compañeros que participaron, un plenario abierto, y analizábamos un poco, tratábamos de tener una mirada más profunda sobre ese resultado de la elección, ¿no? Porque sin duda, desde que nos fuimos del gobierno, hay una tensión dentro del peronismo, ¿no? Hay una cantidad de dirigentes que detrás de ese discurso de que el peronismo es un partido que tiene que garantizar la gobernabilidad, un partido de gobierno, ¿no? Jorge Asís, que no es santo de mi devoción, dice los dadores voluntarios de gobernabilidad, digamos, ¿no? Que se postulan como dadores voluntarios de gobernabilidad, que los llevó a justificar el voto a favor de los fondos buitres, y hay otros que pensamos que el peronismo tiene que estar en otro lugar, digamos, ¿no? En el lugar que nos puso la sociedad el 22 de noviembre, que ser opositores a este gobierno, pero fundamentalmente tratar de representar políticamente a los trabajadores, a aquellos que están siendo castigados por las políticas económicas del gobierno, a los sectores medios, a aquellos que tienen además una mirada ideológica distinta al modelo de país que plantea Mauricio Macri. Pero reconocer esa tensión es parte de lo que hoy está existiendo y que obviamente no lo va a resolver la elección de Rosario. Yo únicamente hacía referencia a la elección interna de Rosario porque hasta ahora esa es una discusión de dirigentes, pareciese, y
y bueno, la primera vez que hay posibilidad de que el peronismo pueda opinar, opina en un determinado sentido, como que el peronismo cuando puede opinar se queda con Cristina y no en ningún otro, en ningún otro lugar. Pero está claro que hay dos miradas, ¿no? Bueno, así como hablamos de la política económica de Macri, uno podría decir que en este primer tiempo lo político le resultó más fácil al gobierno que lo económico. Logró casi sin despeinarse mayorías para el apoyo de los fondos, el acuerdo con los fondos buitres y obviamente también con un sector del peronismo. Entonces te quería preguntar un poco cómo estabas viendo ese proceso, que es un proceso que está, digamos, ¿no? Bueno, muchos dirigentes creían que Cristina no volvía más, y si volvía, no volvía de la manera y de la intensidad con que volvió, y ese es un dato de la realidad. Dirigentes que hasta el 9 de diciembre estaban acompañándonos en las políticas que llevamos, ¿no? Entonces, ahí, ¿cómo lo ves ahora? Y también si esto lo podemos enganchar con lo que decíamos anteriormente, porque que haya resultado tan fácil para el macrismo lograr mayorías en el Senado y en la Cámara de Diputados también habla de una debilidad en cuanto a lo que fue nuestro proceso de construcción política, ¿no? Cristina volvió, estuvo en Comodoro Pi, salvo Lucía Corpachi, no hubo ningún otro gobernador acompañándola, ni el presidente del partido, ni quien fue nuestro candidato, ni quien fue nuestro candidato a presidente. Entonces también esa es una lectura que me parece que vale la pena ahondar, digamos. No, comparto absolutamente el señalamiento. Vuelvo a insistir, la sobrerepresentación del peronismo no kirchnerista o directamente antikirchnerista a nivel dirigencial es notoria. Y eso no se corresponde con lo que el kirchnerismo es en términos sociales. La disociación entre peronismo y kirchnerismo es una discusión entre dirigentes. Y la verdad que disociar la identidad kirchnerista de la identidad peronista es una estrategia conservadora. Yo me río porque los peronistas no kirchneristas o antikirchneristas, el peronismo en el 2003 era una federación de partidos provinciales imposible de vertebrarlos a nivel nacional, le debe la vida electoral el peronismo a Néstor. Decir que la identidad kirchnerista compite, se disocia o es antagónica a la identidad peronista es desconocer todo lo que sucedió en Argentina en los últimos 15 años. Si el peronismo sigue activo es a través de la identidad kirchnerista que se realizó a través del liderazgo de Néstor y de Cristina. Entonces, esa polémica que está tan instalada en la dirigente no reverbera en la gente. Esa polémica no existe entre la gente, nadie está discutiendo dentro del espacio que es convocado por Cristina si es peronista, si es kirchnerista, cuánto que... Eso son discusiones ridículas, absurdas, producto de una casta dirigencial que no tomó nota de lo acontecido y que está muy atrás de lo que acontece en la sociedad. Lo señalaste vos con lo que pasó en la campaña. Leen a un ritmo mucho menos intenso de lo que la sociedad peronismo, lee. Si no es revolucionario, no es peronismo. Bueno, pero eso está en la tradición. Escucha, el kirchnerismo retomó para el peronismo las tradiciones de inclusión social, generación de empleo, justicia social, movilidad social ascendente, todas banderas históricas del peronismo. ¿Cuál es la discusión que hay acerca de que hoy el peronismo se realiza a través de la identidad kirchnerista? Es una discusión ridícula. No es ridícula, es una estrategia conservadora, plantada ahí para evitar que efectivamente suceda lo que yo creo que inevitablemente va a suceder, que Cristina nuevamente conduzca a la oposición real que hay en este país. Eso se mostró en el nivel de convocatoria, de movilización. Opositores, lo primero que hace un oficialismo construye su oposición amigable. Acá hay Massa, Urtubey, hay una serie de dirigentes que se dicen opositores, pero que en realidad representan más o menos los mismos intereses que representa Mauricio Macri, y en especial el sector más dinámico del gobierno de Macri. Bueno, la única opositora con volumen electoral, con potencia electoral, que representa una identidad política diversa, cambió, pero también intereses distintos, es Cristina. Esa es la principal oposición política y me parece que su reingreso mostró que eso efectivamente tiene volumen. Por supuesto, los medios, la dirigencia, rápidamente van a suturar esa realidad que apareció de manera evidente cuando ustedes se acuerdan lo que fue 8 días que tuvo Cristina, reordenó el
el escenario del oficialismo y de la oposición de manera plena. Bueno, rápidamente lo que hicieron los medios es tratar de desmontar eso y tratar de invisibilizar lo que produjo Cristina Kirchner en su retorno. Pero la verdad es que cualquier analista desapasionado, si analiza hoy la figura central de la oposición y la que puede darle en términos electorales salida a un proyecto alternativo, es Cristina sin ninguna duda. O sea, todo lo demás son discusiones entre dirigentes, posicionamientos políticos. Pero lo que dice Agustín, esta distinción, este posicionamiento, esta sobredeterminación del peronismo no kirchnerista en los espacios dirigenciales, y me parece que la forma que aparece el proyecto conservador dentro, en este caso, del peronismo, de lo que queda o los retazos partidarios del peronismo. No hay peronismo sin kirchnerismo hoy, eso es evidente para cualquiera. Fueron 12 años de transformación. Negar eso, sinceramente, me parece pueril. No creo que perdure. Y vuelvo a insistir, entre la opinión pública, entre la sociedad, está claro que el kirchnerismo y el peronismo es una sola y misma cosa. Es más, la potencia, la capacidad de interpelación del kirchnerismo es notable. Miren, yo soy peronista, era peronista antes de la aparición de Néstor, todo, pero yo le digo, yo ingreso a lugares incómodos y digo, ¿soy peronista? Pasa poco. Yo digo, ¿soy kirchnerista? Y se pudre todo, o sea, ya se terminó, y ahí me queda claro. Digo, bueno, la capacidad de interpelar hoy es negativo estos sectores, pero bueno, pero es así, las generaciones se suceden, la historia pasa, y no es demeritar nada con respecto a lo que fue Perón y Evita, al contrario, es resituarlo en su perspectiva histórica, darle potencia al peronismo inaugural. ¿Qué mejor homenaje a Perón y Eva Perón que reconocer las transformaciones del kirchnerismo entre 2003 y 2015? Hay algunos que dicen que, asociando la salida nuestra del gobierno ahora con el 55, con Perón, dicen, bueno, Perón después del 55, lo que construyó del 45 al 55, que quedaba como cosa permanente, era el movimiento obrero organizado, ¿no? El sindicalismo, los sindicatos, cientos de miles de trabajadores organizados, y que eso iba a ser de alguna manera el pilar de su resistencia, ¿no? Bueno, no estuvo tan errado, digamos, ¿no? Aunque en algún momento tuvo que utilizar otras formas como para que la resistencia no se crea que era una operación en sí misma, digamos, ¿no? Un dispositivo en sí mismo. ¿Vos ves algo de estos 12 años de gestión de Néstor y Cristina que pueda ser asemejable a esa mirada que quizás por ahí tuvo Perón, o que quizás es una mirada solamente histórica o política o de análisis de ese proceso, o es esto que Cristina decía en un discurso que seguramente va a haber que revalorizar y leer y estudiar mucho más en el discurso del 9 de diciembre, ¿no? Del pueblo empoderado, de esa idea de apostar a una sociedad con un mucho mayor grado de conciencia política, que significa esto del pueblo empoderado. Sí, es difícil tomar perspectiva cuando uno es contemporáneo, es muy difícil ver hacia dónde va esto cuando uno está cotidianamente involucrado. Yo creo que el señalamiento de Cristina es correcto y se vio, o sea, está el empoderamiento de los sectores populares, de sectores sociales, organizaciones territoriales, organizaciones sociales. Bueno, este espacio de organización también lo muestra. Es claramente un núcleo persistente de los 12 años de kirchnerismo. La conducción de Cristina persiste. Estamos en época de democracia, no es la figura de la resistencia, donde tenemos dentro de un año nuevamente elecciones, donde podemos poner en juego también la potencia electoral del espacio. Eso está. El planteo de Frente Ciudadano tiene antecedentes. Néstor lo planteó con la transversalidad, antes lo planteó Perón con el Frejuli, lo planteó con el Fresilina, el Frente Cívico de Liberación Nacional en el 72. O sea, el peronismo es, en ese sentido,
lo que el kirchnerismo es hoy. Siempre planteó una vocación articulada de diversidad, pero bajo la hegemonía de la identidad principal, en este caso me parece el kirchnerismo. Sí creo que como tarea pendiente, entre otras cosas, pero que a mí me parece, si vos me decís, decime algo que habría que, digamos, observar en lo inmediato y volverlo a articular al espacio, darle mayor sindical con mayor densidad en el terreno de los trabajadores y la organización gremial. Por un motivo central, además de que porque por tradición el kirchnerismo y el peronismo reconocieron a la clase trabajadora un actor muy dinámico, y eso creo que es así, porque el impacto del ajuste de Macri va a tener en los sectores del trabajo, de los trabajadores, un núcleo central. Entonces, es necesario tener una intervención ahí, no para bajar líneas, conducir, sino para poder intervenir colectivamente y articularlo con una estrategia política de conjunto, porque así como es cierto que una estrategia política está huérfana si no tiene anclaje sindical, a mi juicio le falta una pata importante, porque el impacto de estos ajustes tiene en la vida sindical y en la organización de los trabajadores una respuesta central. La verdad es que si al espacio sindical no lo articulás políticamente, también medio le restás potencia, o sea, tenés que dar una salida política a lo que expresa el ajuste en términos de crudeza en el ámbito del trabajo. Me parece que si habría una tarea pendiente, o por lo menos una tarea a realizar, es insistir en buscar que haya anclaje sindical para un proyecto, para darle mayor completitud al proyecto político, bajo el liderazgo, obviamente, que yo juzgo como indiscutible, que es el liderazgo de Cristina, pero hacer un esfuerzo por encontrar a interlocutores, un esfuerzo por deponer actitudes sectoriales y volver a darle densidad a un proyecto que naturalmente debiera tenerla. ¿Qué otro proyecto empoderó más a los dirigentes sindicales? Bueno, no es Agustín Bosch, lo dice Piñarelli, 50.000 afiliados, pasó a tener 250.000 en la actualidad. O sea, el empoderamiento de los dirigentes sindicales que le dio el kirchnerismo fue absoluto. Por lo tanto, hay que hacer un esfuerzo para que eso se traduzca también en capacidad de articular política y buscar espacios de confluencia comunes. Porque, insisto, Macri va a tener en el movimiento obrero y en los trabajadores un impacto, un actor central muy dinámico de confrontación, y además sus políticas van directamente al mundo del trabajo. Entonces yo creo que eso sería un camino a recorrer. Supongo que Cristina lo debe ver más claro que nosotros, o sea, eso y lo impulsará. Y espero que los gremialistas también, porque cuando ellos pierden el rumbo político terminan apoyando su propio, mira, la campaña electoral acompañado por... ¿Quién encabezó la primera movilización gremial contra Macri? Moyano. ¿Quién acompañó a Macri en la campaña? Moyano. Cuando se disocia de la conducción política, también algo malo sucede con ellos. Y entonces me parece que eso es lo que hay que resolver. Más allá de las explicaciones que no... Políticamente es necesario también para ellos involucrarse en un espacio político que les dé continente. Hay una cosa que nos pasa a todos, los kirchneristas y a los compañeros, digamos, ¿no? En términos generales, que es muy acentuada a partir del 10 de diciembre, que es ver que el espectro comunicacional argentino está claramente sesgado y posicionado en un lugar, y que las voces distintas aparecen muy pequeñas o con poca potencia, ¿no? Vos sos uno de los constructores de medios alternativos de comunicación, digamos, ¿no? Los blogs precedieron a Facebook, a las redes sociales, y me acuerdo claramente que cuando fue el debate por la resolución 125, lo que uno ahora a veces encuentras en una red social, antes los encontrabas, una voz distinta la podías encontrar en algún blog, porque, por cierto, no había en ningún lado voces distintas o voces hegemónicas, ¿no? ¿Qué rol o qué papel le ves a las redes? ¿Vos ves? Yo descarto que no, digamos, ¿no? Que nosotros vamos a tener, mejor dicho, voy a reformular la pregunta. Yo creo que nosotros vamos a tener que transitar los próximos desafíos electorales
con todo el sistema de medios que hoy está vigente y que defiende claramente la política de gobierno de Mauricio Macri en contra nuestra. Y que vamos a tener que apelar a todas las plataformas de comunicación que pudiésemos tener como para tratar de llevar adelante y hacer comunicar nuestro pensamiento, digamos, ¿no? o nuestra propuesta, ¿no? Entonces, bueno, quería una reflexión en ese sentido, cómo ves la potencialidad de las redes, o todo eso que se articula, digamos, ¿no? Algo que publicás en el blog, que lo subís a Facebook, que después lo ponés en Twitter, y cómo percibís que funciona esa articulación. Sí, yo comparto de que el sistema de medios va a ser adverso, podrá haber fisuras, pero en general me parece que nos va a acompañar mucho tiempo. La eficacia de los medios alternativos es real y bueno, se potencia, ahora tiene bastante más capacidad de intervención que la que tenía cuando nosotros armábamos los blogs en el 2009, crece exponencialmente. El otro día, tú te comentabas, leía un análisis de medios en Brasil, que creo que se replica bastante acá. Necesitaríamos una encuesta de medios bien realizada, de consumo de medios, y la verdad que la población entre 15 y 35 años, ya la red es un sistema de ingreso a la información que empata con la tele abierta. Ya ni hablar de los medios escritos, la radio, eso queda muy atrás. Y el consumo promedio era de 4 horas y media de red por día, pero con la misma frecuencia que esta población consumía tele abierta, con lo cual nos abre una perspectiva en ese sentido bastante favorable, que interviniendo con eficacia en la red en general y bueno, a través de redes sociales, tanto los que fueren, Facebook, Twitter, yo nombro las que yo manejo, pero debe haber muchas más, podemos llegar a también intervenir en la discusión pública de otra manera, sabiendo que los medios tradicionales van a ser adversos, pero eso es una dimensión, no sobreestimar, reformulo también, no subestimar la política tradicional realizada en el contacto con los cuerpos, la organización barrial, la organización gremial, incluso la organización partidaria, la disputa al interior de los partidos políticos que componen este espacio. Me parece que eso va a seguir siendo central. Pero las redes es una buena noticia para nosotros, que a medida que avanza en la comunicación, la red va teniendo, los medios alternativos a través de la red va teniendo cada vez más franjas poblacionales que acceden a la información a través de ella. Es un gran dato. Menos de 40 años tiene en Argentina el 50% del electorado y el 60% menos de 44. O sea que cuando vos decís la franja entre 16 y 35, estás diciendo el 45% de los que votan entran a la red con la misma intensidad que van a la tele abierta, con lo cual tener una estrategia eficaz en la red es, palabras ya importantes, o sea, no es cualquier cosa. Y en ese sentido la creatividad y sobre todo la intervención que tienen los sectores juveniles que manejan eso de una manera muy interesante nos da muchas chances de poder sortear o por lo menos atenuar los efectos que en otra época hubieran sido contundentes. Tener este tabique de medios tradicionales en épocas sin internet, no sé, hubiera sido, si hubiera podido, la política todo lo puede, pero hubiera sido más dificultoso, mucho más dificultoso. De hecho, bueno, estamos enterados, ustedes también, a través de medios alternativos, de muchas de las cosas que están pasando y sin embargo los medios tradicionales no reproducen. Hoy hay mucha gente bien informada, con información alternativa y que efectivamente la obtiene a través de medios de la red fundamentalmente, o sea que, y ellos no saben cómo controlarlo, no son tan buenos manejando eso, y bueno, es algo a favor, así que la cuestión de medios, yo igual creo que acá se sobreestimó también la cuestión de medios, ¿no? Creo que la política tiene un componente importante de medios, pero no es solo medios. A veces pienso que un sector de la militancia kirchnerista confunde militancia con participación en medios. Valora mucho más los referentes mediáticos que los referentes territoriales, políticos. Eso también es parte de una cultura política que habría que corregir. No para demeritar la intervención en medios, sino para ponerla en su justo valor. Es una muy importante referencia, pero
ni la central, ni mucho menos la única. No me parece. Yo sigo creyendo en el valor de la política y del referente político, intervenga o no intervenga en los medios. O sea, yo sigo valorando al delegado de base, al tipo que construye los barrios, y la comunidad también. O sea, el predicamento de los líderes sociales sigue siendo importante, de los líderes sindicales. Así y las redes, bueno, la intervención a través de internet es muy importante. Tenemos muchas chances, hay mucha gente que utiliza cada vez más la red como mecanismo de información. Eso es una gran oportunidad. En general, cuando me toca dar una charla, siempre termino con este tema, ¿no? Que es el tema de la corrupción, ¿no? Que en general me aparece, no aparece si uno no lo habla en la charla, y fundamentalmente lo que pasa es que cuando uno se reúne con un grupo de compañeros más chicos, siempre te dice, bueno, cuando estás ganando una discusión, la respuesta al cual le estás ganando dice, bueno, ustedes son todos chorros, ustedes son todos corruptos, digamos, ¿no? Y tenés que empezar a remarla desde ese lugar, ¿no? Bueno, yo trato de incentivar a los compañeros que hay que tener dos planos aquí, que un plano es el plano de las responsabilidades individuales, de que todo lo que tuvimos en el gobierno nos compete y nos cabe, en el caso de que la justicia así lo determine, y que por otro lado hay otro plano que es el plano político, y ahí invito a los compañeros a dar el debate claramente, porque está claro que hay una estrategia que utiliza la corrupción como forma, la denuncia de corrupción como forma de legitimar los gobiernos nacionales y populares en América Latina, y fundamentalmente aquellos líderes, en nuestro caso fundamentalmente lo de Cristina, ¿no? El liderazgo de Cristina, con cosas que en la Argentina son patéticas, ¿no? Porque bueno, cuando uno ve que lo de Lázaro Báez, después de estar en la tapa de Clarín y de estar en cadena nacional, después de que Lázaro avisó que el socio era el primo de Macri, Calcaterra, digamos, ¿no? Uno dice ¿qué pasó, no? O con Fariña, que después de estar y hacer una denuncia e involucrar a la presidenta, a las 48 horas consiguió la libertad vigilada o la libertad domiciliaria, ¿no? Y de hecho hay una cantidad, Cristina lo dijo cuando volvió en Comodoro Pi, y hay libros escritos, yo siempre recomiendo uno de Frondizi, que se llama Táctica y Estratégica del Movimiento Nacional, que tiene un capítulo escrito en el 63 que habla sobre la corrupción, ¿no? La pregunta es tu mirada de cómo, no sobre eso, digamos, ¿no? De cómo impacta en la sociedad argentina las denuncias de corrupción, y si eso puede impactar, mellar en el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner. Comparto todo lo que dijiste acerca de la corrupción. Creo que es un desplazamiento provocado con intencionalidad política para no discutir las transformaciones sociales, lo que implicó el proyecto político, lo que sucede en toda la región. Además, todos los gobiernos nacionales y populares están todos sospechosos de corrupción. Es una estrategia casi tendida de manual. Revisar país por país, hasta Evo ahora le entraron también por ese lado. O sea, no hay ningún proceso nacional y popular que esté saltando por sobre el cerco de la acusación de corrupción, que la hay como en todo gobierno. Que decir que en un gobierno durante 12 años no va a haber problemas de este tipo es ridículo. Pero a ver, instalar que la centralidad del proceso kirchnerista es Lázaro Báez, eso es una construcción política que hasta un niño ve eso. Después lo que implicó el kirchnerismo para la sociedad argentina. Argentina es una tontería de volver un país el kirchnerismo. O sea, cuando Néstor agarró esto era después del experimento neoliberal. Instalar la corrupción con Macri presidente como atributo central del gobierno de Cambiemos, eso es una cosa que si no tiene intencionalidad política no se puede creer. Pero dicho esto, el impacto que tuvo durante la presidencia de Néstor y Cristina el tema corrupción, que ya se agitaba, recuerden, a partir del 2007 con Antonini Wilson, y creció. Llegó en el 2011, yo me acuerdo, con el afer con Escándalo. Antes con Escándalo. Antes lo de Escándalo. Se sorteó la elección del 2007, vino Antonini Wilson, llegó en el 2011 Cristina
antes de las PASO, las consultoras, estas amigas tuyas, planteaba el escenario de doble vuelta, de balotaje. ¿Por qué? Porque había caído la imagen de Cristina a pique, hay tapas, producto de la corrupción de sueños compartidos, que parecía que Cristina todos los días se llevaba una casa a Río Gallego. ¿Vos te acordás de eso? Una cosa impresionante, pero era una campaña, bueno, obviamente pasó después lo que pasó, la pasó 50, 54. No se registra a la corrupción como un problema central durante la gestión kirchnerista. Esto es una construcción de medios que, bueno, puede erosionar. Bueno, hay un sector del electorado que está muy reactivo al tema corrupción, pero bueno, lo que decía Agustín, ahora también hay un tema que ha aparecido corrupción también por el lado del gobierno que decía luchar contra la corrupción, lo cual hace ruido, y lo que puede estar emergiendo es un sector población, un discurso que nos rememora, aunque yo creo que no va a terminar prosperando, al discurso de que se vayan todos, son todos chorros. Eso finalmente es una modalidad de discurso que si no lo resolves políticamente tampoco sirve para desplegar un proyecto transformador, me parece que. Pero eso puede estar pasando, que haya un sector de la sociedad que esté reactivo, pero ya no solo para con el gobierno anterior, sino también para con el propio gobierno, esté en esta situación de despojamiento de la política y de crítica, pero no horadando la figura de Cristina, por lo menos en el plexo y en el acompañamiento del núcleo kirchnerista, que es muy voluminoso, ¿no? Porque esta es una fuerza con un piso importante, que está en torno a los 30 puntos de volumen de voto. Eso, en un país donde con 40 puntos más 10 ganás, es un piso que... Lo que tuvo el peronismo históricamente, que tenía eso entre 30 y 35 puntos, no es que el peronismo era una fuerza de 50 puntos, después se construye electoralmente. Pero no tuvo impacto durante la gestión kirchnerista, la figura de Cristina no está siendo atravesada por esa discusión, pero puede haber una capa de ciudadanos que podría haber acompañado eventualmente a uno u otro candidato que puede estar saturándose de los casos de corrupción y tomando esa posición de alejamiento de la política bajo el discurso de la ética y la moral. Pero me parece que eso, bueno, tiene patas cortas, porque además es tan contundente el efecto social que produce el ajuste neoliberal, que es muy difícil sostener mucho tiempo en la legitimidad en base a un recurso puramente vinculado a la denuncia de los casos de corrupción del gobierno anterior. Hoy tiene poca eficacia ya. O sea, me parece que, y con el tiempo va a ir desmoronándose. Cada vez son cosas más groseras, ya ignorar la presencia del primo de Macri en la denuncia de Lázaro Báez, ya es una cosa que, no sé, está medio como, no está encontrando audiencia. Puede haber, sí, un sector de la ciudadanía que se ponga muy escéptica, pero bueno, eso se revertirá con el paso del tiempo. Pero durante el kirchnerismo no fue un tema la corrupción, como no fue un tema el desempleo, por lo menos a partir del 2005, esos temas desaparecieron de agenda. Era inseguridad, ahora hay récord de secuestros expresos. En la zona metropolitana, récord. No aparece un solo, se desapareció de la agenda de los medios. No hay tema de inseguridad, es una construcción evidente. Pero bueno, veremos. Ya a mí no me preocupa mucho el tema. O sea, todos te chicanean con eso, pero la verdad que los efectos en términos políticos y electorales que eso pueda suceder. No. Porque ninguno de nosotros es ingenuo y la agenda de la corrupción, tal cual la plantean los medios, tampoco es una agenda de los sectores populares. La verdad que en los barrios, en los gremios, eso tiene... Los dirigentes gremiales, más acusados de corrupto que los dirigentes gremiales, no debe haber ningún segmento en la dirigencia nacional. Bueno, pero sin embargo, ustedes analizan lo que piensan los trabajadores. Voy a dar nombres de dirigentes muy cuestionables. En el caso de Moyano, yo lo pedí, hacia afuera, la imagen de Moyano, hacia adentro, y hacia adentro de los trabajadores sindicalizados. Estoy hablando del 2005, no sé ahora, no quiero mentir porque no, 2005 2007. Todos querían tener un dirigente que los representara como Moyano. Y si vos le decías, lo votaría Moyano, para por el dirigente tenía un imagen, pero para adentro, o sea, hay que manejarse con mucho criterio. Y Cristina, en el tema corrupción, ninguno de lo propio, ¿no? Obviamente los sectores que acompañan a Cambiemos creen que Cristina está involucrada en todos los casos que denuncia
la tele o en los diarios, pero para el electorado propio y para aquellos que pudieran acompañar esto, no, es una figura que no está tocada por ese problema. Bueno, le brindamos un fuerte aplauso a Artemio. Gracias. Y quedamos abiertos. Los compañeros que quieren hacer alguna pregunta, alguna consulta, a disposición. Quería preguntar a mí el análisis, porque además perdido a nivel nacional. Y quería saber qué pensabas vos con respecto a la provincia de Buenos Aires, que a diferencia de Scioli, que vos decías que había estado edulcorado, para mí la imagen de Aníbal justamente es una imagen fuerte, que demostraba ser netamente kirchnerista. No sé si era porque, lo que sé yo, si en realidad no había hecho una gran gestión Scioli en la provincia, si había sido la campaña que le hicieron a Aníbal tan fuerte como para perder, porque en realidad cuando habían puesto a María Eugenia como candidata, todos decían no puede llegar, o sea, era como imposible, la mitad de la gente no la conocía, y ver que ella terminó ganando, la verdad me terminó sorprendiendo. Sí. No sé por qué vos pensás que se perdió en la provincia. Bueno, yo creo que vos señalás un tema central. Bueno, quedará todo acá. Quedará en estas cuatro paredes. Esta pregunta es media medular. Yo creo que el nivel de insatisfacción con la gestión del candidato a presidente en la provincia ya se había manifestado con intensidad en 2013, donde había perdido una elección con una liga de intendentes de manera notable, habiéndose hecho cargo él de la campaña y en su propio distrito. Y creo que eso se trasladó nuevamente a la elección del 2015. Una parte, yo creo que el plexo de la derrota del Frente para la Victoria no se produjo ni en Córdoba ni en Capital, se produjo en la provincia de Buenos Aires. Y a nivel nacional, en candidaturas nacionales, Scioli gana por 2 puntos en la provincia de Buenos Aires. Es como perder. O sea, es como si Macri en Capital hubiera ganado por 2 puntos. Si vos decís, Macri sacó 2 puntos de ventaja en Capital sobre Scioli y se ganó Scioli. O sea, no cabe ningún... Yo creo que el distrito tuvo una gestión poco feliz, que había mucha sanción para con la gestión del gobernador de provincia de Buenos Aires, que entre otras cosas la decisión del gobernador era inadecuada porque tenía un grado de insatisfacción muy fuerte en su propio distrito, que al mismo tiempo por el clivaje social del voto del Frente para la Victoria, el distrito que aporta 4 de cada 10 votos nacionales, no es que vos, bueno, tenés el candidato, bueno, mira, este intendente de Perico, pero anda mal, pero bueno, Perico, ¿qué va a hacer? Que Perico no nos vote. Provincia de Buenos Aires, después de una derrota de las características del 2013 en manos de uno de los competidores que tenía ahora como candidato a presidente, que era Sergio Massa. Porque si ustedes analizan y desagregan por sección electoral y van a las barriadas pobres, la verdad es que Cristina, por ejemplo, en la tercera sección electoral, que es toda la zona pobre del conurbano bonaerense, sacó 62 puntos, acá llegó a 53, 54 puntos. Fue una elección paupérrima. Y yo creo que ese fue el núcleo central de la baja performance en provincia de Buenos Aires. Lo de Aníbal me parece que es una consecuencia de eso. Se quiso sobreactuar con el candidato. Creo que se respondió también a las operaciones de prensa plantando a Aníbal como candidato. Pero me parece que el problema original de la elección hay que pensarlo en la selección bajo el paradigma que señalábamos antes. Porque no es que sea responsable, no quiero hacer responsable a Scioli, digo, el paradigma de que apartándonos del núcleo kirchnerista original, buscando un candidato edulcorado, un candidato que no transmitiera lo que el kirchnerismo efectivamente es, íbamos a tener mejores resultados electorales, descuidando esto, que había tenido una pobre gestión en la provincia. Por supuesto que todas las encuestas decían que era Gardel en provincia, que media 60, era todo trucho eso, pero bueno, eso es un tema, haber dado por buenas todo el truchaje descomunal de encuestas, habla mal de los que leían esas encuestas y los que tomaban esas decisiones. Pero bueno, dejando de lado eso, había un distrito problemático que terminó siendo... Los votos que le faltan al FPV son de provincia de Buenos Aires. Ahí está claramente instalado el problema. En Córdoba se puede perder como se perdió. Eso es bastante... Santa Fe se hizo una elección en líneas generales buena o muy buena, te diría. El problema fue la provincia de donde gestionó 2 periodos el candidato. No se puede soslayar eso. ¿Por qué le exiges a la gente que se acaba militante de la Cámara? Si bueno, voten por el pero no se puede. El candidato tiene que ver. Y ahí creo que hay que... Lo de Aníbal fue
un subproducto de esa elección. No sé cómo terminó esa operación armándose tampoco. Ahí no quiero ingresar porque no tengo información, pero hay que llegar a hablar con Anata en una cárcel bonaerense. La interna se resolvió mal, o sea, hubo una serie de condimentos a esa elección que la hacen bastante anómala. Pero el plexo del error conceptual fue haber calcado este paradigma, que cuanto más nos pareciéramos a Macri, más votos íbamos a tener. No, termina ganando. Eso ya había una prueba de eso. 2013, lo que dijo Agustín. Tomaron la agenda de Massa en 2013 de manera plena. Bueno, hasta bajar la edad de imputabilidad de menores se planteaba. El candidato de FPV en Provincia de Buenos Aires no se sepultó en votos. Hay que perder por 12 puntos el distrito que uno gobierna, con una liga de 10 intendentes. Ya había que haber tomado nota de que eso no podía ser, pero bueno. El sistema de consultoril venció. Venció la consigna de que más mide. Y los analistas de Clarín decían, acá hay uno solo y solo uno que puede dar una batalla electoral exitosa del Frente para la Victoria. Y bueno, no fue ese. No era. ¿Cómo? Mintió Andercoy, sí. Era tan obvio como dice la carta. Lo obvio no se ve porque justamente porque es obvio. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Yo me siento muy preocupada por Milagros Salas. No tenemos ninguna información, no sabemos, por lo menos acá en Rosario, no informan nada, no sabemos más nada de Milagros Salas. Realmente me preocupa muchísimo. El sábado Sí, el sábado. No, perdón. Con respecto a Moyano, nos vamos a despreocupar porque se va a dedicar al fútbol. Renuncia a la CGT. No sé si te lo deja Pablito. Con Milagro Sala se están haciendo cosas permanentemente, por ahí no tienen la visibilidad, pero este sábado al mediodía, después de la reunión de la Facultad de la Militancia, a las 2:30, 1, acá en este local va a quedar conformada el comité de Pro Libertad de Milagro Sala, la delegación del Comité Pro Libertad de Milagro Sala acá en la ciudad de Rosario, que es un comité que se conformó por la iniciativa de una cantidad de compañeras en la ciudad de Buenos Aires, que tiene como presidentes honoraria a Estela, a Zaffaroni, a Eve, bueno, y estamos tratando de organizar una cantidad de actividades, analizándolas todas de manera unitaria a través de ese comité. Sí, una pregunta. Con respecto a que se endulcoró el candidato, ¿no es cierto?, que llevábamos nosotros, y todo eso que nos llevaron a creer en las encuestas y demás. Mi pregunta es, ¿qué entendés vos que sabés? O sea, Cristina, ¿se tragó también eso como nosotros? Yo pienso que... las cosas que te vienen a preguntar acá. No, yo creo que Cristina, no creo que se haya tragado, creo que habrá consultado la opinión mayoritaria de aquellos a quienes ella le tenía confianza para decir el candidato, tuvo un punto de convergencia en que efectivamente este era el candidato que mejor convenía. Me parece que el hierro estuvo. Yo no creo que Cristina pueda estar determinando cada una del sistema de toma de decisiones. Seguramente ha tenido asesores o gente que le suministró información que no ha leído bien la circunstancia electoral, pero no creo que ella se haya confundido. De hecho, yo por lo menos las veces que la vi en acción, ella tiene bien en claro que en la medida que el candidato se emparente más con lo que encarna el kirchnerismo, tiene más eficacia electoral. Lo ha puesto en acto en su gobierno, por lo tanto, no creo que haya sido una confusión de ella, pero como en todas las áreas de gestión, bueno, acá Agustín sabe, ¿no?
fue ministro. O uno tiene un grupo de gente con la cual consulta sus acciones. Y bueno, ahí está ese tema. Yo quiero hacer un aporte en esto, ¿no? Porque no es fácil, nunca fue fácil las herencias en los movimientos nacionales y populares, digamos, ¿no? La toma de decisiones nunca fueron fáciles, por eso yo creo que el prurito pequeño burgués nuestro de no apostar claramente a la reelección indefinida es eso, digamos, ¿no? Nosotros tendríamos que tener un escenario, la derecha para coartar los procesos nacionales y populares tiene las limitantes de la Constitución, porque seguramente la historia hubiese sido distinta si Cristina hubiese sido candidata, sin duda. ¿No? Hubiésemos llegado al 45% en la primera vuelta, casi con seguridad. Pero en la historia de la construcción de esta situación, de que el líder del movimiento no puede ser candidato, esa decisión y esa ecuación nunca fue fácil de resolver en forma inmediata, en forma automática, ¿no? Y bueno, me parece que a favor de Cristina tomó la decisión que ella podía tomarla en el marco de la racionalidad, que el menor margen de error podía llegar a tener, ¿no? A ver, la construcción de un candidato propio no aparecía tan claramente con tanta nitidez, y bueno, y una cantidad de elementos que supongo yo que deben haber estado sopesados en ese momento. Después están los análisis contrafácticos que hubiese pasado si hubiésemos una interna Scioli y Randazzo. Bueno, quizás la interna hubiese sido tan dura como la de Aníbal con Julián y hubiese terminado, digamos, ¿no? Pero no es una decisión fácil de tomar, y hay que admitir una cosa: nosotros esperábamos que en el 2013 la elección parlamentaria hubiese sido distinta, mayoritaria para nosotros, y que nos hubiese dejado ahí a las puertas de una reforma de la Constitución para la elección. ¿No? Esto era el proceso, digamos, ¿no? Pero me parece que ahí hay que verlo, y bueno, y obviamente que eso tiene una cantidad de... Bueno, Laclau, cuando hablaba de los populismos, no imaginaba un populismo inescindible de su líder, ¿no? Digamos, el liderazgo era inescindible a tener un movimiento populista. Entonces, me parece que eso también hay que tenerlo en cuenta. Disculpa. Para arriba. Hola, bueno, mi pregunta es un poco técnica, porque la semana venía hablando y es para Artemio. Sí. Bueno, ahí os micrófono. Mi pregunta es la siguiente, que yo pienso que el tema de las encuestas, los candidatos tienen una encuesta para ellos y otra encuesta que muestran, que creo que, bueno, Macri construyó, perdón, no me quiero decir, que Macri base su análisis que cree conocer, de minería de datos, análisis de perfiles psicológicos, incluso análisis textual, de encuestas, construyó su discurso. Y yo creo que el candidato que no mide es porque no mide, sino porque muestra su plataforma tal cual es, y en el contexto actual el candidato que vende un producto que se construye con esa encuesta. Creo que la cosa funciona, y si no es el problema realmente que somos sujetos medibles, que caemos en categorías, y con una palabra podemos definir ciertas ideas. Realmente el desafío no es que el candidato genere un sujeto no medible, que en 5 opciones no pueda definir una idea o un proyecto, en detrimento que soy licenciada en estadística, pero creo que el desafío no es cambiar el discurso, sino que hay que lograr que el sujeto no sea medible. ¿Cómo ve esto en relación a las mediciones? Porque sabe que Macri utilizó las más variadas estrategias estadísticas de investigación para construirse. Sí. Pero tomó dos decisiones de construcción de candidatos contra corriente de todo lo que los consultores de opinión pública le señalaban. Fue candidato Rodríguez Larreta en Capital y armó la candidatura de Vidal en provincia de Buenos Aires contra toda la opinión de la patria consultora, que le señalaba que eran dos muy malos candidatos. Reconozcamos la actitud y
Los construyó él los candidatos, en poco tiempo además, porque la verdad que construir a Vidal como candidato de la provincia de Buenos Aires no es un dato menor. Si lo hubiéramos hecho nosotros, nos hubiéramos aplaudido bastante. Yo creo que efectivamente las encuestas pueden ser útiles para señalar herramientas de campaña, elementos accesorios de construcción de candidatos. Y además creo que las consultoras no son una emanación de la metodología de ciencias sociales, son empresas y que están articuladas con intereses. Y que la construcción de la grilla de preferencias está vinculada a los intereses que las empresas representan, que normalmente son intereses vinculados a los sectores de poder. Cuando a vos te plantan un sistema de preferencia de candidatos donde te señalan que los que miden son estos, fulano, mengano y sultano, el conjunto del sistema de preferencia de la ciudadanía camina hacia ahí, por varios efectos. Vos lo conocés bien, en términos de opinión pública, el efecto manada, se va construyendo y es así. Yo conozco eso internamente y sé que los candidatos tienen encuestadoras que los instalan como candidatos preferenciales y que sé que esa instalación, sobre todo en la encuesta que se publica, responde a intereses concretos, o sea, no era casual. Todos los candidatos que medían para los medios opositores siempre eran los mismos y tenían todos un discurso similar y medían en la medida que ese discurso. ¿Cuándo empezaron a castigar a los candidatos diciendo que se caen? Cuando tomaron un discurso que no les parecía el adecuado para con sus propios intereses. Hay que tomar a las encuestas como una herramienta más, a las que se publican en injusticia. Esas encuestas hay que leerlas, porque eso siempre obedece a un interés subalterno vinculado a la propia línea editorial del diario, al candidato que la compró, lo que fue. La publicación de encuestas es tan válida como la opinión de un analista político. Leer una encuesta en La Nación tiene tanta objetividad como un análisis de Pagni. Uno puede leerlo a Pagni, es más, le puede resultar un tipo que escribe bárbaro, pero aceptemos que tiene una credibilidad vinculada a los intereses que representan. Las encuestas lo mismo. No se puede sostener un análisis político electoral y la construcción del candidato simplemente basado en la información que suministran las encuestas. Además te digo, ahora, metodológicamente, la primacía del teléfono fijo como base de recolección de datos es de terror. El 40%, con el censo del 2001, el 2010 todavía no vi esa información, ya el 40% de los sectores populares, cuando se desagrega la posición de teléfono por calidad de material de la vivienda, el 40% vinculado a los sectores de menos nivel de ingreso, con peor calidad de la vivienda, ya no tenía teléfono fijo. Ahora, antes de la estampida de la telefonía celular era esto, o sea, la muestra por teléfono fijo ceja siempre hacia arriba, terminás tomando la información que te suministran los sectores medios plenos. No se puede utilizar encuestas telefónicas, encuestas por telefonía digital, no hay manera todavía de estratificarla, está muy atrás esa posibilidad. O sea que no es recomendable. Lo que queda es el muestreo por hogar, personal. Bueno, pero eso tiene un costo que no hay nadie dispuesto a pagarlo. O sea, yo cuando veo que el diario publican encuestas, son todas por un motivo, o sea, nadie paga esa cantidad de... No hay quien pueda financiar semejante cantidad de estudios. Es increíble lo que pasa. Ahora acabamos... O sea, ustedes vieron las encuestas que se publican sobre Macri. Es increíble. Crece, a medida que desocupa gente, crece la imagen de Macri. O sea, está bien, puede haber cierta autonomía de lo político y con respecto a lo que sucede en términos económicos, pero acá, cada 10 puntos de desempleo crece 5 puntos la imagen de... Es increíble. Yo conozco la interna de los encuestadores, yo sé lo que publica Clarín en tapa y cómo se publican esas encuestas. El problema no es que Clarín las publique, el problema es que uno la crea y que toma definiciones en función de lo que publican las encuestas de Clarín. Es increíble. Pero bueno, sucedió. Hay un paradigma conservador construido a través de las encuestas. Las encuestas es un formato de opinión bajo la apariencia imaginaria de la objetividad que le dan los cuadritos, los números y los porcentajes. Eso tiene una cierta sensación de objetividad. ¿Viste? Cuando decís 20%, decís, acá no hay opinión, acá hay datos. No, ahí hay opinión, no datos. Bajo la forma de datos hay la construcción de opinión.
Hola, sí. Artemio, muchas gracias por estar en Rosario. Acá. Una vez a Néstor le dije, Néstor, esta imagen nos da 101. Para que vea, Frank Borges, ¿eh? Es así, ¿eh? No, yo te quería pedir una opinión, Artemio, sobre dos estadísticas que han surgido últimamente que generaron cierto impacto y quería conocer tu opinión. La primera es la encuesta de pobreza que publicó hace tiempo la UCA, que da un aumento de pobreza importante con Macri, pero da un índice de pobreza importante en nuestro gobierno anterior. Primera pregunta. Y la segunda, la encuesta de UNICEF sobre pobreza infantil, que llegó alto, ¿no? ¿Qué opinión te merecen ambas encuestas? La de la UCA no le creo nada. Metodológicamente deplorable, siempre lo fue. Tenía niveles de pobreza Cristina, que eran los mismos que tenía en el año 2007. La última información de ellos fue 27.8. Esa era la pobreza del año 2007, en el segundo semestre, cuando los niveles de empleo eran la mitad de lo que existían cuando informó la UCA en 2015. Había 15 puntos de desempleo contra 6. Había 45 puntos de informalidad contra 30. Existía en ese momento la ausencia de asignación universal, había asignación universal transferiendo ingresos. Existían 3 millones de jubilados menos que lo que existía en el momento que la OCDE insistía con que la pobreza era la misma que la del 2007. O sea que para ellos la duplicación de la base previsional, la asignación universal, la disminución de la informalidad laboral y la baja a la mitad de la desocupación no había tenido ningún impacto sobre los niveles de pobreza, que seguían en 27 puntos, que es lo que medía el INDEC cuando todo el mundo confiaba y decía que los datos era una encuesta trucha, que era una encuesta tomada en sectores muy pobres. Cuando ellos no publicaban el índice de distribución del ingreso, el índice de Gini de esa muestra, daba escandinavo, porque claro, entre los sectores pobres, cuando vos sobreponderás el universo de pobres, la diferencia de ingreso entre los hogares pobres es mínima, entonces te da casi una distribución equitativa del ingreso, con un Gini de 2, le daba 0,2, bajísimo. ¿Por qué? Porque la muestra estaba mal construida. Era una encuesta opositora. Y ahora, obviamente, presionada, yo creo que a través de la presión de las circunstancias y sobre todo por el nivel de discusión que hay al interior de la UCA y de la Iglesia con la aparición del Papa, han tomado la decisión de comenzar a informar la evolución de la pobreza. Tampoco sé exactamente si es lo que dicen hoy, es lo que efectivamente pasa, pero creo que eso no obedece. El nivel de credibilidad de la UCA para mí es 0. Sí creo en la encuesta de Cifra, en la encuesta del Instituto Scalabrini Ortiz, que tienen mediciones de pobreza, hacen correr la asignación los niveles de ingreso por hogar en la EPH y les da una orientación en los niveles de pobreza. Y muestran un crecimiento, la Scalabrini Ortiz muestra un crecimiento de casi 4 puntos en los niveles de pobreza, lo mismo que Cifra, que estaría en torno al 1,5 millones de nuevos pobres. La de UNICEF, 30 puntos de pobreza infantil, creo que está dando. Bueno, eso es bastante congruente porque el universo infantil siempre tiene una sobreponderación en los niveles de pobreza porque hay muchos pibes en los hogares pobres. Por lo tanto, si vos tenés un promedio general de pobreza de 20 puntos, es congruente que cuando analicé la situación de pobreza en los menores sea más intensa. Entonces, no te puedo asegurar, no sé cómo hicieron la muestra, pero es muy probable que tenga mayor fehaciencia la información de 30 puntos de pobreza infantil que la información de la UCA. Pero lo que hay que decir es que el desempobrecimiento que produjo la década kirchnerista fue equivalente a toda la población de la provincia de Buenos Aires. El kirchnerismo sacó de la pobreza a través de la política de empleo, fundamentalmente, no de subsidios, toda esa huevada que dice, no es verdad, a 16 millones de argentinos. Y quitó de la indigencia. Cuando Néstor asume, era indigente, o sea, pasaba hambre, el 27.8% de la población, 3 de cada 10. Bajó la indigencia, quitó de la indigencia el equivalente poblacional a Córdoba, Santa Fe, Capital y Tucumán juntos, del hambre. Entonces fue un proceso de desempobrecimiento notable. Las cifras, las del INDEC yo no las comparto, las que suministraba antes, ahora no sabemos porque ahora no dice más nada, pero no me parecían las adecuadas, pero sí
sí creo que fue el proceso de desempobrecimiento y de expulsión de la indigencia más intenso de la historia, por lo menos de la historia contemporánea, porque ni siquiera el peronismo inaugural logró esa transformación. Tuvo otros logros, pero digo, era indiscutible. Y los niveles que aparecen hoy, yo creo que es así, son 8 pobres por minuto a partir de la inauguración del ajuste de Cambiemos. Eso es lo que está pasando en Argentina. Creo que esa cifra, no por la UCA, vos lo hiciste, por cifra y por el Instituto Scalabrini, yo creo que hay un nivel de empobrecimiento notable. ¿Usted cree que actualmente han cambiado las preocupaciones de los argentinos? ¿Y cuáles serían? Las preocupaciones ahora, viste que han tomado predicamento las vinculadas al empleo y a la situación de ingresos. Porque la gente observa que hay temor a perder el empleo y además la experiencia de perder el empleo impacta mucho en el núcleo familiar y tiene una capacidad de expandirse boca a boca notable. Sí, la agenda cada vez más va a tomar como principales problemas los temas sociales, que habían disminuido durante la década kirchnerista. Obviamente, estoy hablando de la agenda que vos podés medir con relevamientos autónomos de lo que publiquen los medios. Difícilmente los medios vayan a publicar, salvo los medios más vinculados a la oposición. El caso de Página 12, creo que el domingo pasado, encuestas que revelen que la principal preocupación de los argentinos hoy es la pérdida de trabajo. Pero eso es lo que está pasando, pérdida de empleo y caída del poder adquisitivo. Esos son los nuevos temas. Señor López, ¿usted cree que, por lo que dejó trasuntar, como que el fuerte de la oposición al macrismo iba a venir del sector sindical? Eso es lo que entendí yo por lo que no, dije que iba a tener un impacto fuerte sobre el mundo del trabajo el ajuste de mayo. No, la principal oposición política no. Bueno, yo entendí eso. Está bien. Disculpe. Pero, viniendo al tema, ¿usted cree que la actual dirigencia sindical es un aseguro a una oposición seria contra el macrismo? Sí. Teniendo en cuenta los antecedentes que tenemos de cooptación que usted usó el menemismo, si no vamos a caer en la misma, porque ya Cristina en las elecciones de medio término, ella se vio venir con lo que esperaba del sindicalismo. ¿Y usted cree que las condiciones están dadas también para que sea así? Yo no tengo un discurso antisindical. Tampoco creo que el impacto, la práctica sindical conduzca a una traslación inmediata en lo político. Creo que la líder político de la oposición argentina es Cristina Kirchner. Eso es indiscutible. Yo dije que había que tratar de articular gremialmente la construcción del Frente Ciudadano, porque el impacto del ajuste de Macri en el terreno de trabajo es muy importante y es necesario tener ahí intervención política. Ahora, igual creo que los dirigentes sindicales políticamente actuaron mal, no tengo ninguna esperanza en eso está claro, acompañaron muchos a Macri, bueno. Igual creo que hay un proceso de renovación sindical que hay que seguir. Hay fuerte presencia de nuevos trabajadores, de delegados juveniles que tienen otra perspectiva de su propia práctica sindical y de la perspectiva política. Y después atender a otro dato. Hay más del 60% de los establecimientos en Argentina, comerciales, productivos, industriales, no tienen delegado de base. Eso en la medida, esa es una práctica concreta que hay que alentar y hay que resolver. Yo creo que es el hecho, o sea, no podemos permanecer mucho tiempo más sin que los temas gremiales y sindicales formen parte de la agenda de discusión dentro del Frente Ciudadano y del espacio de kirchnerismo. No podemos no discutir y no tener gente que nos informe. No tengo que estar yo todo el tiempo. O sea, tendría que ya haber convocatorias para que propios referentes, porque hay muchos trabajadores kirchneristas, pero no hay articulación de una política de ellos que esté vinculado a la expresión política del Frente Ciudadano, que esté vinculado con Agustín. Eso hay que armarlo, esos puentes, porque es estratégico, porque además, y esto es una práctica concreta que hay que alentar y hay que resolver. Yo creo que es el hecho, o sea, no podemos permanecer mucho tiempo más sin que los temas gremiales y sindicales formen parte de la agenda de discusión dentro del Frente Ciudadano y del espacio de kirchnerismo. No podemos no discutir y no tener gente que nos informe. No tengo que estar yo todo el tiempo. O sea,
te dan un tono a la discusión y te pone unos límites y perspectivas que vos no tenés. Vos hablas con un delegado y hablas de la cuestión sindical, y yo te aseguro que los tipos tienen una mirada que te agrega mucho conocimiento a la tuya, te complementa bien, dice, no, hasta acá podemos, hasta acá no, la discusión es esta. Yo me llevé una sorpresa, voy a la UOCRA, yo tengo, venís de afuera, bueno, sobre Gerardo Martínez tiene una concepción. Bueno, los pibes que militan en la unión, en la UOCRA, la juventud sindical, todos pibes kirchneristas, antimacristas, todo. Lo quieren. O sea, en el sentido afectivo de la palabra, te señalan los límites de Gerardo Martínez, la potencialidad que le dio, lo que es la UOCRA funcionando. Y eso vos no lo ves si no tenés a alguien de estos pibes interlocuta con vos, porque uno puede tener una opinión, digamos, apologética o muy crítica, y bueno, pero te falta ese tono. Esa intervención, me parece que son temas centrales, que esta fuerza no puede permanecer mucho tiempo más sin que la agenda sindical tenga un lugar acá adentro. Y no sé si la tiene, yo por lo menos donde voy no escucho que se discuta, o que otros, no yo, que venga, que esté instalada la discusión sindical a través de referentes. Esa es la respuesta que yo quería. No, con respecto a los dirigentes, no, bueno, pero el movimiento gremial y el movimiento obrero organizado es más que los dirigentes. Hola Artemio, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por venir. Todos sabemos que el neoliberalismo tiene como dos cuestiones casi fijas, el ajuste y la transferencia. Hay una filosofía positivista de bolsillo que ha utilizado el gobierno, tipo manual de autoayuda, ¿no? Con esta filosofía de la alegría, como para decir que tenemos que justificar en esta meritocracia o soportar este paso por el calvario, por el infierno, para llegar a un supuesto cielo. O sea, primero nos van a hacer transitar por el peor de los mundos, y que es condición sine qua non, para alcanzar después un supuesto bienestar que prometen estas filosofías, ¿no? Tan de coaching que tiene el gobierno. Sabemos que también a través de esto están haciendo su construcción propia del relato, tan necesario a un partido que quiere mantenerse en el tiempo. El kirchnerismo ha generado un relato que hizo carnadura en un espíritu, y esos son los lugares difíciles de tocar que tiene el macrismo. Pero el macrismo también lo está queriendo construir a través de la autoayuda, que no hay que olvidarse que venden 25 millones de... cualquiera vende 25 millones de libros, donde parece siempre escrito para uno, ¿no? ¿Hasta dónde pensás que este positivismo de bolsillo que vende el macrismo lo puede ayudar a soportar estos ajustes y esta transferencia brutal sin que la gente le caiga encima? Bueno, un poco Agustín decía, desde lo político ellos resuelven mejor la ecuación que desde lo socioeconómico, y desde lo, si vos querés, desde la capacidad de construir un relato capaz de amortiguar los efectos, por ahora tienen relativa eficacia. Vamos a reconocerle que por ahora están siendo relativamente eficaces para que eso suceda. ¿Cuánto va a durar? Yo no te lo puedo contestar. Yo, por mi formación, tiendo a pensar que la realidad estructural y objetiva finalmente termina horadando los mejores proyectos de relato, si no se corresponden con lo que efectivamente sucede en términos económicos. Pero la autonomía de lo ideológico del relato con respecto a lo que sucede en términos económicos existe, no sé cuánto va a durar. Son buenos en eso. Bueno. Sí, puestos a como constructores de estrategia de discurso, publicitaria, pues capaz, tienen virtudes que quizá nosotros tenemos menos. Sobre todo siendo una fuerza que puso un candidato cuya fortaleza eran los medios. Apareció este que es más fuerte todavía que los medios. Eso es otra joda. Porque si vos ponés un candidato a competir cuya fortaleza es otra, pero si vos competís también en términos de medios, aparece alguien que maneja mejor los medios que vos, más de manera más moderna, que interviene mejor en las redes, tenés un problema. Yo creo que nosotros tenemos que ir por mejorar nuestra presencia en medio y en la construcción, pero también por sostener todo aquello que diferencia el proyecto kirchnerista, que es la articulación gremial, territorial. Eso hay que darle mucha impronta, porque en los medios creo que ellos, además de que los acompañan, pero saben intervenir, hay que reconocerles eficacia. Ahora, yo tiendo a pensar que finalmente eso va a colapsar y que si las
políticas estas se continúan, van a tener problemas también a nivel de su propio electorado, más allá del esfuerzo que hagan por sostener un relato, digamos, o decir de felicidad o de inclusión que no se va a ver. Por ahora les viene funcionando y lo hacen bien. O sea, no es que tenemos enfrente un grupo de principiantes, no, lo hacen bien y lo político, lo vienen manejando bien. Estrategia parlamentaria, por los motivos que fueran, le están saliendo relativamente bien. O sea, no es que tenemos enfrente de principiantes o ¿viste? Porque hay un demérito excesivo sobre el Cambiemos y la figura de Macri que tampoco es bueno para poder oponerse. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias.